Amén. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Dice así entonces. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Padre, gracias una vez más por tu presencia. Gracias por guiarnos, Señor, por disponer nuestra mente, nuestro corazón, por permitirte que hoy nos vaciemos, entendiendo la necesidad que tenemos de ser llenos de ti, Señor. Gracias para que sea tu palabra, con tu unción, Señor, y tu revelación, guiándonos, inundándonos, revelándonos, Señor. Para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Antiguo Testamento. Y vamos a leer el versículo 9 al 22. Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 22. 2 Reyes 2, 9, 22. ¿No le sirve Samuel? Amén. ¿No le sirve Samuel? No me sirve de segunda Samuel. Pero está cerquita. Está cerquita. Está más adelantico. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 22. A manera de introducción, antes de que lo leamos, y mientras lo encuentran, quienes aún no lo han encontrado, vamos a leer a propósito de la transmisión de unción, de mando, más bien de representación de Dios que estaba tomando lugar en ese momento. Lo que vamos a leer describe la circunstancia de Elías con ganas de irse con el Señor, y de Eliseo detrás de él como el novio tóxico. Bueno, no, el ejemplo no es ortodoxo porque son dos hombres, pero ustedes entienden lo que yo quiero decir. Ahora lo vamos a leer, ¿ok? Entonces estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 22. Versículo 9 dice: Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ahora, paren allí. ¿Qué sucede aquí? Eliseo ya tiene una instrucción de parte de Dios, una revelación de parte de Dios. Eliseo no, Elías, de lo que va a pasar con él. Pero paralelamente, simultáneamente, todo indica, y después así lo vamos a corroborar, que Eliseo también. O sea, así como Dios habló con Elías, también habla con Eliseo. Y Elías le dice: si tú estás conmigo en el momento en que Dios me lleve y sea arrebatado, y me puedes ver en ese momento, lo que estás pidiendo se te va a conceder. Y ha pedido no poca cosa, porque estaba pidiendo doble unción. Y ya todos ustedes saben, si leen quién fue Elías, bueno, tremendo profeta. De hecho, de los pocos casos en la Biblia, podemos contar creo que 3, si mucho, donde alguien es arrebatado, o sea, no conoció la muerte. Entonces no estábamos hablando de cualquiera. Y él estaba pidiendo doble unción. Entonces Elías dice: estás pidiendo algo difícil, pero sabiamente no dijo imposible, ¿cierto? Simplemente dijo: si estás aquí, lo vas a ver. Van a entender el por qué planteamos esto o lo leemos, porque conforme
avanza el relato, Eliseo está detrás de lo que Dios le ha mostrado y de lo que él ha pedido, conforme a la voluntad de Dios. Porque aquí no vamos a encontrar una especie de círculo, un circuito. ¿Ok? Dios le habla al uno, le habla al otro, el otro recibe la voz de Dios y conforme a lo que recibe, pide. Eso es lo que está haciendo o lo que va a hacer Eliseo. Versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió en un torbellino. Paren allí. Aquí resulta que nos encontramos con que ya Elías está siendo arrebatado, ¿sí o no? Y Eliseo había pedido previamente que si él estaba ahí, él iba a recibir lo que estaba recibiendo. Ahora hagamos un patinado hacia atrás, unos cuantos versículos, y vemos que tomó lugar para que lo que hablamos en origen y que tomamos como final ahora ocurrió. ¿Ok? Vamos al capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Párenme ahí. La introducción que les hice en un principio, o que leímos en un principio, hablaba de que es una postura de que Eliseo había recibido instrucción de parte de Dios de también lo que iba a pasar. Porque no hay otra explicación para que Eliseo asuma una postura tan testaruda. Porque Elías empieza diciéndole: venga, espérenme aquí, yo voy por allá y que Dios me va a hacer algo, va a hacer algo con Dios. Dice: no, yo no te voy a dejar. No estás ni tío. Elías, yo me quedo aquí. Versículo 3 o 2. No. El 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Porque, miren ustedes por qué les digo de que ella tenía noticias de parte de Dios de qué era lo que iba a suceder. Encuentran un grupo de profetas y dicen: tu maestro, tu señor, Dios se lo va a llevar. Y dice unas frases que repite después, ahora lo vamos a leer. Dice de sobre ti, porque indica señorío también. Y es importante que este señorío, que en principio está sobre Elías, Dios le quita a Elías para que el que quede con ese señorío, para que ahora solamente sobre Eliseo se pueda decir que está sobre Eliseo Dios mismo. Y de alguna manera lo va filtrando así. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Segunda instancia. Dice: no, mira, es que me llamaron por allá, voy a hacer una cosa y vuelvo. Y digo: no, señor. Le leímos previamente a manera de introducción qué era lo que Eliseo estaba pidiendo. Pero miren ustedes por qué esta maraña se va construyendo. Eliseo tuvo que haber tenido ya una visión con Dios. Lo que pasa es que la Biblia no nos la registra. Pero tuvo necesariamente que haberla tenido, porque cuando los profetas le decían: Elías se va a ir con Dios, él decía: ya sé. ¿Cómo sabía él? Es que él mismo era profeta. Y lo que él estaba pidiendo era poder tener esa comunión directa que tenía Elías con Dios. Pero él no solamente estaba pidiendo esa unción, estaba pidiendo aún más. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé. Cállense. Ay, tranquilos, hombre. Yo sé. 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Por eso le decía que como un novio tóxico. Ay, es que yo ya vengo ahora. No, yo voy con usted. Yo la acompaño. Bueno, novio o novia, porque aplica a los dos. 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán.
Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué Eliseo se atreve a pedir algo que lógicamente nosotros podríamos decir está pidiendo ya mucho? Con la unción de Elías era suficiente, pero está pidiendo dos ahora. Algo había visto de él, algo le había revelado ya Dios, y le había insistido en que permaneciera, en que fuese firme, en que se parase muy firme y que no comiera de mucho cuento de lo que el mismo Elías le iba a decir. Y eso es casi como si él hubiera desobedecido a su jefe 3 veces. Le dio una instrucción: quédate aquí, yo me voy. No, yo no me voy, yo de aquí no me muevo. Imagínese usted diciendo a su jefe. Su jefe le dice a ti, John, necesito que vayas a la sede del norte. Le digan: no, aquí no me saca nadie, jefe. Pero ¿y cómo así? No, yo con usted, aquí me quedo con usted. Ah, bueno. Así estaba Eliseo con Elías. Por eso les digo de que él tenía que conocer que algo muy grande Dios le iba a dar si él permanecía fiel a lo que Dios le había dicho. Versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me dieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Imagínese usted, solamente por esa visión, no era una visión, por vivir esa situación, había valido la pena toda la testarudez que él había tenido. O sea, con eso, cualquiera de nosotros seguramente habíamos dicho: ay, sí, ya, con eso, ahora sí creo. Ahora sí. No, pero vio carros de caballo, o sea, caballos de fuego, carruajes de fuego. ¿Qué habrían podido decir ahora? No, esos eran los ovnis, un plato volador que lo rodeó, y por eso veía el fuego moviéndose por todos lados. Él estaba teniendo un encuentro cercano y verdadero con el reino de Dios y su justicia. Es una cosa impresionante que tal vez ninguno de nosotros haya vivido, pero que todos vamos a darnos cuenta cuando estemos otra vez delante de la presencia de Dios. ¿Okay? Bien, el 12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Bueno, este último versículo que acabamos de leer es del que se desprende seguramente el mensaje, por lo menos que pretendemos compartir con ustedes. Cada quien va a recibir de parte de Dios lo que competa de acuerdo a lo que hemos leído. Pero Eliseo, una vez ve esta visión y vive y recibe lo que ha sido prometido de parte de Dios, hace una exclamación que para nosotros tiene que tomar muchísimo valor y vigor. Y él dice, retomo el versículo 12, Padre mío, Padre mío. O sea, él reconoce en ese instante, y no solamente reconoce, sino confiesa que era Dios para él. Y esto es de vital importancia, más que nunca en los tiempos en que nos encontramos. Porque la batalla, la guerra o la estrategia para desintegrar el concepto de padre empezó hace muchísimos siglos, pero está tomando lugar, se está cocinando. Casi que si Dios metiese el palito en esa torta que se ha cocinado, dijera, eso está casi listo. Porque se ha hecho tal campaña en contra de la figura del padre como tal, que uno diría, pues que eso es entre humanos. Los humanos somos así de desmadrados, de desalmados, de todos los lados. Pero resulta que es que la figura del padre, del ser humano, es el equivalente a la figura del padre que nosotros tenemos en Dios. Ustedes no sé si han hecho alguna vez la pregunta, ¿por qué Dios vino como hijo? ¿No se han hecho ustedes esa pregunta alguna vez? Porque la escritura nos dice que Dios se ha manifestado en 3 formas, en todo su esplendor en la historia bíblica, ¿cierto? Las 3 formas, como espíritu, como padre
y como hijo. ¿Por qué Él se manifestó a nosotros como hijo? ¿Por qué nos dejó su legado identificándose Él como hijo? Y no espero que tenga una respuesta, yo tampoco la tengo, yo lanzo una que puede ser una hipótesis. Esta es mi comprensión y quiero compartirla con ustedes. La razón por la que entiendo que Dios envía a Jesús, es decir, la razón por la que entiendo de que Dios se manifiesta a través de la persona de Jesús, es porque Él quería dejarnos saber a nosotros qué es tener un Padre. Solamente a través de Jesús nosotros podríamos mirarlo a Él como Padre. Noten ustedes que en toda la historia del Antiguo Testamento, con toda la comunión que tuvieron los profetas y quienes anduvieron con Él, era la visión que tenían de Dios, era de un Dios totalmente portentoso y vigoroso y gigante y grande, que miraba por debajo al hombre. ¿Cierto? El salmista termina diciendo que quiénes somos nosotros para que de nosotros tengan misericordia. Y Dios se manifiesta en Jesús para que nosotros entendamos lo que es capaz de hacer un padre por su hijo, por sus hijos, en este caso ustedes y nosotros. Y en estos momentos nos encontramos con la figura del padre totalmente feminizada, ¿se dice? ¿Sí? ¿Se puede decir así? Si no, pues ya lo dijimos. Ya quedó grabado, no podemos hacer nada. Una figura totalmente desintegrada de la realidad y del contexto y del origen bíblico. Una figura de padre que busca aislar a los hijos, y una figura de padre que, de continuar así, si en los tiempos continuaran, que pienso que no van a continuar mucho más, pero que si continuaran así, el hombre estaría en peligro prácticamente de extinción en la figura como nos los plantea el ser humano. Porque todo está, la semana pasada leía algo que seguramente ustedes han visto, han escuchado, pero a mí me llamó la atención. Una pareja homosexual, ella, él y él, ella, ¿ok? Es decir, ella mujer biológica, pero trans para hombre, y él hombre biológico, pero trans para mujer. Y se emparejaron. Es una cosa loca. O sea, se hubieran quedado igualiticos y habían sido hombre y mujer. Pero no, ellos se emparejaron. Y resulta que el que hacía el papel de hombre es el que se embaraza, porque era la mujer. Y el que hacía el papel de mujer, pues es el papel de hombre. Una cosa loca. Ya no tienen ni qué pensar. Uno no sabe ni qué pensar. Ya no tienen ni qué inventar. Y esto nos pone en un contexto bien complejo, porque siempre que el mundo nos presente cosas que aparentemente son nuevas, está buscando menoscabar la figura que Dios ha dejado en nosotros de Él. Si nosotros no tenemos padre, no nos vamos a reconocer como hijos. Y si no nos reconocemos como hijos, de eso veníamos hablando estas semanas, entonces no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, cualquiera nos puede decir lo que somos. Y es lo que está tomando lugar hoy en día. Entonces al niño o a la niña le dicen, tú desde los 6 años, le están diciendo, solamente pueden votar a partir de los 18, pero a los 6 años ya los están aleccionando para que puedan definir un rol que solamente la biología establece. Porque cuando desaparezcan los sexos como género, desaparece la figura del padre. Cuando el padre puede ser la madre o la madre puede ser el padre, pues cualquiera de los dos puede ser. Y Dios dejó muy claro la figura que Él establecía para nosotros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pongo un ejemplo, porque aún dentro del contexto religioso, abro comillas, y no nos identificamos como religiosos, hay tanta religiosidad que es algo que se ha copiado del exterior y que ha menoscabado la figura que nosotros deberíamos de tener de lo que Dios ha establecido. Les pongo un ejemplo. Y a propósito de algún comercial relacionado a algo que mencionó John días pasados. Estamos abriendo convocatorias para quienes estén interesados en bautizarse. ¿Okay? Ya hay candidatos, así que si ustedes, Dios les pone en su corazón,
bien lo pueden hacer. Simplemente nos informan. El bautismo, que es algo sagrado de parte de Dios, Jesús lo hizo hacer o lo hizo parecer en algo que ya no era un rito, sino que se convertía en una especie de manifestación pública de lo que significaba morir al pecado y al levantarse del agua, nacer de nuevo. Básicamente lo que se está expresando con el bautismo en público es que yo puedo manifestar abiertamente que ahora me identifico como un hijo de Dios. Y si soy hijo es porque tengo padre. Pero si no tuviese padre, sería como la canción: yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera. Y no es esa la figura que Dios nos ha dejado a nosotros. Segundo ejemplo, la comunión, el pan y el vino. Normalmente, bueno, y ustedes me excusan si me uso como ejemplo, porque puede que ustedes no se identifiquen con eso. Pero en mi caso, por ejemplo, el primer conocimiento que yo tuve de lo que era comunión o de lo que era el pan y el vino fue estando militando en la Iglesia Católica. Entonces, la asociación inmediata que uno tiene con eso es la ceremonia que eso significa. Y nos dijeron de que ese era el cuerpo literal de Cristo y que esa era la sangre literal de Cristo. Y yo no sé de ustedes, pues yo no quería comer la carne y tampoco quería comer la sangre. Pero después nos encontramos con Jesús diciendo que cada vez que nos congregáramos, que cada vez que estuviéramos reunidos en su nombre, íbamos a estar recordando lo que Él había hecho por nosotros. Y eso es una acción de gracias y de gratitud para con Dios. Y es súper poderoso y milagroso la cena, es tremenda. Pero lo menciono es porque tal vez en algunos casos, y no sé si fue el caso de ustedes, nos quedamos un poco con esa idea de lo que nos acercó o ese conocimiento previo que tuvimos, y entonces hoy por hoy hay quienes simplemente dicen no, a mí no me parece, yo no lo hago, yo no lo haría, pero nos hemos quedado de pronto con lo que nos enseñaron de que eso es algo tan ceremonioso que cómo así que lo vamos a hacer ahí en esa casa. Ahí es el muchacho que habla de es como Calini. Y entre todos los que ven ahí, y se mantiene tratando con puro chiste de flojos. Y después dice que es que vamos a tomar la cena. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. El ser humano, seguramente con buena intención, en muchos momentos ha desdibujado la figura de lo que Dios estableció que nosotros hiciéramos. Entonces, si Dios estableció que cuando Él estuviese mencionado entre nosotros recordándolo a Él, tomáramos el pan, tomáramos el vino, y no que se convierta eso en, ay, se me cayó la copa y traigan sal para que quite la mala suerte, ¿cierto? Estamos hablando de algo que trasciende mucho más allá del tema de la ceremonia. Es simbólico, es significativo, pero tenemos que desprendernos de aquello que nos enseñó el mundo, porque lo que Dios dejó plasmado era distinto. Jesús siempre le planteó a los discípulos la figura que Él quería manifestarles a ellos como hijo, siendo obediente al Padre. Y Jesús mismo, hablando con los discípulos, les dijo: hagan esto, no miren que no dice una vez al mes, o no dice una vez cada 15 días, o una vez a la semana. Dice todas las veces que se reunieran. Como el bautizo es optativo, así también lo es la comunión. Bueno, no hablemos de la comunión porque ese es un término católico. La cena, ¿ok? Es optativo. Que alguien se condenó porque no se bautizó, no. Que alguien se condenó porque no comió la cena, tampoco. Pero ¿qué hacemos nosotros si procuramos ser lo más bíblicos posibles? Si el Señor Jesús dijo, hagan esto todas las veces que lo reunieran, que cuando estén reunidos, hagámoslo. Quienes no estuvieron el sábado, les cuento para que se antojen, no mentira, para que se antojen, no, para ponerlo en contexto.
El sábado hicimos una oración, poco salida del contexto normal y normativo. El sábado pasado estuvimos hablando de lo que significaba ser sacerdotes y lo que pasó cuando los sacerdotes pisaron el Jordán y lo que Dios les había dicho, que les dijo: quítense el calzado de los pies porque el lugar donde están es santo. ¿Recuerdan que lo hicimos? Y estoy viendo entrar por aquí a Felipe, a Juan Camilo, no. Pero recuerdo a Juan Camilo el sábado pasado diciendo: pastor, yo pensaba, eso fue la semana pasada, antes de ese sábado, yo pensaba, mientras usted hablaba del tema, ¿por qué no hacemos esa oración que dice allí la Biblia? Y resulta que llegamos el sábado y la oración que estábamos haciendo precisamente era la de los pies descalzos. Y no estábamos cantando a Shakira. ¿Ok? Simplemente estábamos tratando de reproducir de manera simbólica, pero manifiesta, lo que la Escritura estaba diciendo. Que los sacerdotes entraban en el agua, o sea, la palabra, y entonces podían interceder por otros. Y decían: quítate el calzado. Y nos descalzamos, algunos con más mal olor que otros. Algunos lo admitimos, otros no lo admiten. Pero cada quien tenía la oportunidad de manifestar y hacerlo o no. La acción de la oración, alguien pudo haber dicho: no, yo me quedo con mis zapatos y yo oro y Dios me oye. Y yo le iba a decir, o cualquiera de nosotros está equivocado, no. Y así es como lo siente usted en su corazón. Pero lo que tenemos que aclarar es que hay veces los conceptos que hemos adquirido en nuestro accionar diario muchas veces vienen aprendidos del pasado y no son necesariamente lo que Dios ha dicho que nosotros hagamos. La misma figura del Padre, cómo el Padre es cada vez más desdibujado, cada vez más. Y miren ustedes, si nosotros somos unos cristianos creyentes razonablemente bíblicos, tendríamos que estar muy claros con el tema de ese desdibuje que quieren hacer de la figura del Padre. Pero lastimosamente nos encontramos con posturas religiosas al interior de congregaciones donde dicen: pero es que hacia allá va el mundo. Tenemos que ser incluyentes. Tenemos que abrirnos a las nuevas maneras de pensar. Y ustedes se imaginan Dios mirando hacia su pueblo, hacia su congregación, donde alguien diga: no, pues que está bien, si ahora eso es normal. No sé si a ustedes les pasa, si tienen ese tipo de conversaciones con algunos de sus pares o sus compañeros de trabajo, estudio. Lo normal, no, lo común es escuchar que digan: pues es que eso ahora es normal. Y cada vez que tengo la oportunidad les digo: no, señor, normal no es, que sea común es otra cosa. Pero a lo malo nosotros los cristianos no podemos llamarle bueno, ni a lo bueno malo. El tema es que la presión que tiene la sociedad y la cultura sobre todo lo que acontece es tan tenaz que la idea inicial de Dios puede estar desdibujada si no estamos firmes en aquello que Dios nos está enseñando. En este caso, estamos hablando de Eliseo. Eliseo dice: Padre mío, Padre mío. ¿Y qué sucede cuando él reconoce a Dios como su Padre? Que efectivamente lo que Dios le había mostrado previamente toma lugar en él. No solamente dio semejante visión, sino que se le concedió todo lo que él estaba pidiendo. La doble porción de unción. Y nosotros hay veces nos conformaríamos con un cuarto de esa porción que recibió Eliseo. Es que era un cuarto con un pedacito. Aunque pareciera unción, pero nosotros no podemos quedarnos con algo que solamente parezca, porque estamos buscando lo que Dios quiere que tome lugar entre nosotros. Y miren ustedes lo que sucedió. Eliseo le pide a Elías, estamos leyendo para quienes llegaron ahora, Segunda de Reyes, capítulo 2. Eliseo le dice a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. A donde vayas yo voy a ir contigo. Él tenía claro ya que Dios le había dado una instrucción y estaba desobedeciendo a su jefe. Eliseo, vete para allá. No, señor,
Dios le dio la instrucción a Eliseo, claro. Es que esa es la conclusión a la que podemos llegar, porque cada vez que él llegaba a una parte y los demás profetas decían, hoy se van a llevar a tu señor, decía, sí, yo ya sé. ¿Y cómo sabía? Lo que seguramente no nos dice la escritura, pero que podemos inferir, es que además Dios le había dicho qué iba a pasar si él permanecía firme hasta el momento que él se lo arrebatara. Y efectivamente recibió. Si ustedes leen después del versículo 2 en adelante, van a encontrar que Eliseo, tal vez de una manera un tanto duditativa o temerosa, coge el manto de Elías, lo parte en dos, los vestidos, perdón. Bueno, que termina siendo la representación de él como profeta. Y los parte en dos y él está solo, pero lo están viendo desde lejos los otros profetas. ¿Y qué significa para vestir en dos? Él pidió La doble unción. Entonces, él tenía sus vestidos que representaban a una sola persona, y él llega y dice, los abre en dos. Azota el río se divide en dos de nuevo, y entonces los que están viéndolo de lejos dicen, y este también. Este también. Ya no era solamente el que andaba con el profeta, ahora él también era profeta. Y pasa algo, una circunstancia curiosísima, porque al mismo tiempo todos están viendo qué ha pasado, pero no se dan cuenta en realidad qué pasó con Elías. Entonces dice, no, que es un torbellino de parte de Dios, cogió y se lo llevó. Y se arriman todos y dicen, no, reunamos a 50 y que lo van a buscar por toda parte. Y Eliseo le dice, no, ¿qué vas a poner con eso? No. Y lo insistieron tanto que él dice que la escritura dice que él se sintió avergonzado, como pensando, uy, qué pena con esta gente, pensarán que es que yo no quiero que él aparezca. Yo me quiero quedar con la unción que me llegó y que desaparezca de la escena. Y dice, bueno, mándenlo a buscar. Ellos fueron, por 3 días lo buscaron, y al tercer día regresaron, no por ninguna parte. Él le dijo, yo les dije, pero pues que me hicieron avergonzar, casi que dice la escritura. Cuando permanecemos firmes a aquello que Dios nos ha dicho, tenemos claridad que es Dios quien nos lo ha dicho, nada ni nadie nos va a mover, ni siquiera en algunos casos el más cercano a nosotros. Por aquí tenemos casi que un conflicto, si ustedes se detienen a mirarlo. Tenemos a Eliseo, que es el siervo, y tenemos a Elías, que es el amo, digamos así. Y el amo le está diciendo al siervo, haz esto, y el otro le dice, no, señor, yo no me voy para allá, yo me quedo aquí. 3 veces, y es su señor. Pero él tenía claro que la voz que había recibido o que había escuchado de parte de Dios con unas instrucciones precisas le decía, no importa lo que te diga, te quedas conmigo. Y llegó un momento de conflicto en que dijo, ¿ya qué voz escucho? ¿A la de Elías que me está diciendo que me vaya? ¿O a la de Dios? No puedo revisar la escritura, por eso estamos hablando de diferencia. ¿O la de Dios que me dijo que por nada del mundo yo me despegara de él? Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar la voz de Dios y la voz del pastor de turno, del predicador de turno, del amigo, de la vecina, de la mamá, del papá, de quien sea. Porque puede que tenga muy buenas intenciones. Pero lo que Dios quiere es que nos quedemos con la bendición que Él nos ha prometido. Y si usted pidió doble unción y Dios le dijo, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré, no deje aquello sobre lo que Dios le ha dado la palabra. La palabra, recuerdan ustedes, es sumergirnos, por eso hablábamos ahora de la oración de los pies descalzos, porque nos quitábamos, nos despojábamos de todo lo nuestro para caminar verdaderamente en las aguas profundas de Dios para nosotros. Entonces, la figura del Padre que la reconoce en el momento en que Él recibe el milagro, para Él es glorioso. No hay nada, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, y vecinos y vecinas, y todos. No hay nada más hermoso que podernos identificar como hijos de Dios. Absolutamente nada.
Porque solamente los hijos de Dios lo van a ver a Él. Solamente los hijos de Dios lo veremos a Él. Solamente los hijos de Dios podemos decir que Él es nuestro Padre. Y esto sí que le duele a mucha gente con un pensamiento religioso. Cuando uno le dice es que yo soy hijo de Dios y otro dice yo también. Y dice, no, Señor, usted es una creación de Dios. Cuando usted nazca de nuevo, si usted no ha tenido todavía el coraje de decírselo a alguien, pues aguante hasta que Dios se lo diga. No lo va a hacer porque yo lo estoy diciendo. Claro, porque Dios se lo dice. Pero puede decir a alguien, hay una diferencia entre ser hijo de Dios y ser una creación de Dios. Y para ser hijo de Dios yo tengo que identificarlo a Él como mi Padre. Y esto sucedió en la persona de Eliseo. Todos los profetas le decían, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya te llegó el mensaje? Que hoy te van a quitar a tu Señor de sobre ti. Y ese sobre ti nos da a entender. Porque ellos también sabían. Porque es que Dios habla y revela sus cosas. Todos profetizaban. Ellos no tenían los pormenores ni los detalles de qué iba a pasar. Eliseo también lo sabía y dijo, sí, yo también sé. Claro. Yo también sabía, pero está bien, se la reveló a Eliseo. Entonces se la reveló fue a toda la congregación. Tan hermoso es Dios, con lo que acabas de decir, validas algo importantísimo, que es que no hay interpretación bíblica ni profética exclusiva. No hay tal cosa como que es que en la Biblia esto no está revelado, pero ya Dios me lo mostró. Y entonces mi revelación es la revelación del Espíritu Santo. Si lo que Dios me mostró no está refrendado, no está sustentado y no está parapetado por lo que la Biblia dice, pues la Escritura dice que ese profeta que habló tal cosa, habló mentiras y está bajo maldición. Entonces, claro, seríamos nosotros el colmo del orgullo si pensáramos que solamente Dios me lo reveló. Aquella cosa que uno dice, la entendí por fin después de 35 años. Llevo todos los días leyendo el mismo versículo y ya hoy lo entendí, nadie más lo sabe. No, bájese de la nube. Ya seguramente miles de miles les fue revelado también. Ellos también se gozaron en su momento. Como Dios espera que nosotros nos gocemos como si fuera la primera vez. Por eso la Biblia y la palabra la leemos y la releemos y la volvemos a leer. No importa cuántas veces la hayamos leído. Porque tal vez esa 21ª vez, o después de esas 500 veces, tenemos una revelación, una comprensión de eso que hasta el momento era paisaje. No nos podemos caer con el paisaje. El paisaje es lo que el mundo y la cultura nos ha vendido. Pero lo que Dios nos ha prometido está muy, muy por encima de esto. Pero muy por encima. Por eso les hablaba, por eso estamos adelantando, buscando hasta el cierre. Dios nos muestra a nosotros su grandeza para que nosotros tengamos firmeza. ¿Y ustedes recuerdan qué palabra le dijo Jesús a Pedro cuando le estaba recomendando a los demás discípulos? ¿Se recuerdan? Hay dos momentos cruciales en la vida de Pedro. Cuando él dice, Señor, si te matan a ti, yo me mato después contigo. Dice, Pedro, no sabes lo que estás hablando. Y después, cuando él le dice que apacenta a mis ovejas. De hecho, serían tres momentos a mi entender. Ese, cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? A Juan se lo dijo 3 veces. 3 veces. A Juan. Bueno. No, es Pedro. Es Pedro. Es Pedro, porque recuerdo haber en algún momento estudiado y a mí me llamó la atención de que así como lo negó 3 veces, casi que le pide que manifieste su amor 3 veces, hasta el punto que Pedro dice que se puso triste. Pero el otro momento es cuando le dice que Satanás lo ha pedido para ser zarandeado, pero que una vez fortalecido, fortalezca y ayude a los que están a su alrededor. Con la firmeza de Dios, nosotros vamos a poder permanecer firmes, ya no en nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Él nos da. Entonces, cuando empezamos a tratar de aplicar la Biblia, aún desde la literalidad,
nosotros nos acercamos cada vez más a lo que Dios quiere que entendamos de Él. Y hago una pausa aclarando esto. Alguien podrá decir, no, pero es que la Biblia dice literalmente esto y esto literalmente no sucede o no debería suceder, ¿ok? Pero nosotros debemos de partir siempre, esto es una recomendación y consejo, siempre que leamos la Biblia, nunca vamos a dejar de lado la literalidad que tiene. Lo que vamos a ver es si esa literalidad aplica para nuestro contexto y para nuestra situación. Pero no podemos dejar de lado la literalidad. Les doy un ejemplo. Pablo dice a los corintios, entonces uno diría, yo no leo ese libro. Porque ahí no decía que esa carta fue para los de la buitrera. Entonces imagínense, si fuera para los de la buitrera de Palabra Viva, pues entonces la Biblia no sería para nosotros. ¿Ok? Y si fuera para los efesios y para los de Colosas, los colosenses, entonces, no podemos escaparnos de esa literalidad. Y la literalidad nos da instrucciones para que nosotros sopesemos y podamos reconocer la voz de Dios y actuar consecuentemente. Porque recuerden, el propósito del diablo, del enemigo, es destruir, encubrir y torcer lo que Dios ha dicho. Cierro con los dos ejemplos que les citaba a propósito del bautismo. No condena al que no se bautiza, está en todo su derecho, pero una vez entendió que tampoco le iba a ocasionar ningún mal, sino que al contrario lo iba a fortalecer en su fe, en la expresión de su fe. Entonces dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Agrado a Dios o no agrado a Dios? Alguien dice, no, pero es que el que estaba en la cruz dijo que el Señor le dijo que ese mismo día lo llaman el paraíso y no se bautizó, y es verdad. Porque no estamos hablando de que si se bautiza o no se bautiza, hay salvación o no hay salvación. No, eso es lo que estamos discutiendo. Pero lo que sí podríamos decir es, si Jesús mismo se bautizó, ¿qué lección, qué mensaje nos puede él transmitir? De que por lo menos es considerable. Y estoy siendo sarcástico con la expresión. Lo mismo sucede con el tema de la cena. Si él lo dijo, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Desde Génesis lo viene mostrando. Miren, La cena, la cena, de hecho, bíblicamente hablando, no es el pedacito de pan y el poquito de vino que nos tomamos. La cena, cuando ellos la celebraban, era cena. Se sentaban a cenar, al punto que el apóstol Pablo los exhorta, porque la cena terminó en francachuela. Y terminaban comiendo y bebiendo y llevaban la competencia de quién llevaba el plato más elaborado y más rico y más abundante. Y había gente en la congregación que no tenía dinero para comprar nada. Y esa gente era avergonzada. Imagínense, llegaban y con el banquete servido y el otro bien cari limpio, seguramente no había comido, con los labios rucios y los otros haciéndole fieros porque usted que trajo. Entonces, por supuesto que está desdibujada la figura de la cena. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Cuando se reúnan, háganlo todas las veces, porque esto les va a recordar quién soy yo en sus vidas. Conozco de pastores que lo hacen en congregación o no. Van a darle gracias a Dios en una oración con su esposa o su familia y cogen un poco de vino, cogen un pan, porque dicen, estamos haciendo lo que el Señor dijo que hiciéramos cuando nos reuniéramos en su nombre. Entonces, no nos extrañemos si el contexto del escenario no es el típico con el que crecimos, ceremonioso. Pero cuando nosotros estamos comiendo, estamos dándole gracias a Dios. Y en el momento en que estemos hablando de Él y recordándolo a Él, estamos haciendo memoria de lo que Él hizo y de lo que Él dijo. Por consiguiente, dice la Escritura, cuando hagan esto, recuérdense del vino y recuérdense del pan. Importante que lo tengamos en cuenta para que no dejemos que la figura del mundo haya desdibujado lo que Dios ha dicho para nosotros. En este caso de Él figura como Padre, y miren ustedes que vale la pena resistir, vale la pena estar firmes, porque así como Eliseo, si somos firmes, habiendo escuchado la voz de Dios,
vamos a poder recibir aquello que Él nos prometió por medio de su palabra. Y Eliseo heredó no poca cosa, lo que tenía su amo, su señor, pero también 2 veces más. Y ahora sí cierro con esto. Jesús decía, o dejó dicho, que si nosotros creemos cosas más grandes que las que Él hizo, haríamos nosotros. Uno diría, no, eso dice, pero tampoco es así. Yo no sé ustedes, pero si eso lo dice la Escritura, yo lo creo. Si ustedes me dicen, ¿cuántas veces has caminado por el agua? Digo, no, todavía ninguna. Pero les soy honesto. Cada vez que voy a una piscina, se los he dicho, pero lo hago a conciencia. Cada vez que voy a una piscina, al mar o algo así, el primer paso en el agua, yo estoy pensando en que en cualquier momento puedo hacer lo que el Señor Jesús hizo. Y tal vez nunca pase, tal vez suceda cuando estemos en los mares de cristal y allá con el Señor y yo, sí se podía, Señor. Pero en este momento mi fe, basada en lo que la Escritura dice, tiene que ser ejercitada. Y yo tengo que estar dispuesto a esperar que Dios cumpla en mi palabra lo que Él me ha prometido. Pero si yo digo, yo no creo. Ayer o antier vi un video de esos que son virales. Es que el perro de Dios, no sé si se lo han visto. El perro de Dios. Estaba la gente en una reunión, en una piscina, y están como en una fiesta, algo así. Y de pronto pasa un perro atravesando de toda la piscina. ¡No se hundió! El perro no sé cómo hizo, yo no sé dónde nadando y no caminando. Caminando, corriendo, pues corriendo. Yo no creo que el video sea editado, puede ser que uno por inocente diga, ay, sí, sí. No parece, pero el video lo titulan como el perro de Dios. El perro atravesó corriendo la piscina. Y no fue del lado más angosto, sino hizo una diagonal. Y dice, este bendito perro. El perro no tiene fe y lo hace. Pero no tiene fe y lo puede hacer. Hay uno de un caballo. Imagínate. Sí, un caballo. Lo mismo a una lancha. Y dice, pues, la lancha para andar con motor necesita una profundidad mínima. Y el caballo también. Bueno, entre más pesado se hace más difícil de creer. Pero el Señor Jesús decía que si nosotros nos hacíamos como los niños, veríamos el reino de Dios. ¿Se acuerdan que cuando la Escritura dice que Él estaba reunido con los discípulos y llegaron los niños, los discípulos casi que, no, quite al niño ahí, quite ahí. ¿Dónde está la mamá de estos mocosos? Los de aquí, no es que el maestro está hablando. Y él le dijo, no, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que considerarnos siempre niños delante de Dios. Porque si nos consideramos niños, siempre vamos a tener expectativa de recibir de Él. Y Él es un Padre que nos dice de entrada, más bienaventurado es dar que recibir. O sea que ya sabemos que tenemos un Padre que le gusta dar. No todo es regalo, no todo es iPhone, no todo es carro, no todo es casa. Pero lo que sí sabemos es de que todo, sin excepción, de lo que Él da, es de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Si lo tenemos a Él como nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y cuando su milagro o su necesidad o su deseo, su anhelo sea cumplido, recuerde lo que hizo Eliseo en el capítulo que acabamos de leer hoy. Padre mío. No diga, uy, mi tía tan linda, se murió y me dejó todo. ¿Ok? O mi abuelo tan querido, gracias a Dios se lo llevó el Señor. No. La bendición que le pueda dejar el abuelo, se la trajo Dios. Lo que le quiera dejar la tía, Dios fue el que movió el corazón de la tía. Lo que sea que usted reciba de parte de Dios es porque Dios ha tocado fibras en otras personas para que ustedes y nosotros seamos bendecidos. Pero solamente si tenemos claridad de que Él es nuestro Padre, aunque fuésemos adoptados. De hecho, los hijos adoptados, el derecho romano establecía que tenían casi que más derecho que los mismos hijos naturales. Impresionante. Una vez que alguien dice a través de ¿qué es eso? Un decreto, este es mi hijo, ya, ese es su hijo. Y legalmente tiene todos los derechos que tendría un hijo biológico.
Entonces, si Dios dice de nosotros que nosotros somos sus hijos, si somos y hemos recibido lo que Jesús hizo por nosotros, no es poca cosa. A defender, les pido de corazón, la figura de Padre que debe existir en nuestro corazón. Si tenemos claridad de que Él es un Padre para nosotros, vamos a poder pararnos firme con aquellos que nos quieran decir que la figura del Padre ha cambiado. Que ahora el Padre puede ser una madre, o que la madre puede ser el Padre, o que los dos pueden ser más padre, porque pues ahora todo vale. Entonces dirán, no, eso es machismo, tiene que ser pa' madre. Bueno, cambie el orden que quiera, pero se va a dar cuenta cómo la sociedad y la cultura quiere permear, deteriorando la ya gran deteriorada imagen del hombre. Si desaparece el hombre, desaparece la figura del Padre. Si desaparece la figura del Padre, ¿ustedes saben qué va a pasar con la figura de Dios? Aún en las iglesias, no hablo cristiana, porque una iglesia de homosexuales no se puede decir que es una iglesia cristiana, es una iglesia de personas que están supremamente confundidas. Pero si desaparece la figura del Padre en la iglesia, ¿qué se puede esperar? Que Dios es un Dios con doble género, también confundido como ellos. Nosotros no estamos ya para dejarnos confundir. Y tampoco les pido de que salgan al mundo a pelear y a poner el pecho para que defiendan a Dios. Dios no necesita ser defendido. Pero nosotros tenemos que defender la firmeza con que Jesús nos ha hecho firmes. Amén. ¿Qué le pasó esta semana con Billy Graham? ¿Supiste? Que le cerraron el Facebook con miles de millones de seguidores porque alguien escribió que Jesús era homosexual. Y él se manifestó en las redes y le cerraron el canal a Billy Graham. Y entonces están haciendo unas fiestas terribles degradando al cristiano. Y entonces ellos escribieron allá de por qué hacían eso. Ya que eso no está prohibido y que lo pueden hacer. No insultan ni al budismo, ni al Krishna, ni a los otros dioses, sino a Jesús y a Jesús. Eso que eso es normal. Y que eso no es, ¿cómo se dice? No les hacen absolutamente nada. No es acusable, pues. En cambio, a él sí le cerraron el Facebook porque dijo que Jesús... Porque le temen al hombre, no le temen a Dios. Si hacen eso con los musulmanes, los van y los queman. Literal. Sí. Miren el lío que se armó en Francia 4 años atrás, con el cuento del caricaturista, ¿recuerdan? Qué lío se armó cuando se metieron. Con los musulmanes no se meten ellos mismos porque saben que los queman. Nosotros los cristianos no reaccionamos como ellos reaccionan, pero no por ello su falta es menor. Al contrario, es mayor porque en realidad están ofendiendo a Dios. Pero nosotros tenemos ya claridad de parte de Dios de cómo pararnos firmes en Él, que es nuestro Padre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tu mano no se ha cortado, Señor. Siempre la tienes extendida diciendo en todo momento que no quieres que nadie perezca, sino que todos nos acerquemos a tu conocimiento. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda telaraña, todo argumento que en nuestra mente, en nuestro corazón, se levantase en contra de tu conocimiento, Señor, aprendamos y nos ejercitemos llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Señor, que allí en presencia tuya, ese pensamiento sea desnudado, ese argumento sea deshecho, Señor, por el poder de tu verdad, y que podamos nosotros, con la firmeza que tú nos das y la paz que la precede, Señor, pararnos firmes exaltando tu nombre, Señor. Eres nuestro Padre. Gracias por permitirnos ver la diferencia de cuándo eres tú quien habla y cuándo es el mundo el que habla. Gracias, Señor. Es un privilegio podernos llamar hijos tuyos, que no cualquiera puede decir, Señor, solo aquellos que invoquen el nombre de tu amado Hijo.
Te damos gracias en el nombre de Jesús.